Bueno, muy buenos días a toda Colombia, a todas las personas que están conectados con la plataforma virtual del Ministerio de Educación Nacional. El día de hoy vamos a estar en esta videoconferencia haciendo referencia a los sordos en la educación superior, un tema fundamental, un tema de la mayor actualidad y de la mayor pertinencia para la población sorda de Colombia. En primera medida voy a hacer una referencia muy corta a los contenidos que estaremos abordando en esta breve disertación. En primer orden, haremos una introducción al tema de la educación superior para los sordos. En segunda instancia, hablaremos sobre los desarrollos normativos dirigidos a una educación superior inclusiva de calidad y para la equiparación de oportunidades. De estos desarrollos normativos haremos referencia a la Ley 1618, específicamente al numeral referente a la educación superior, y en segunda instancia una breve mención a los lineamientos de política de educación superior inclusiva desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional a lo largo de varios años, 3 años, en unas mesas de trabajo y que quedó consolidado este año en la publicación de una cartilla que lleva ese mismo título. En tercer lugar, estaremos haciendo una referencia al panorama nacional de los sordos en la educación superior en Colombia. Este componente estará fundado en dos ejes. En primera instancia, los sordos en la educación superior, según el reporte del Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, SNIES, con corte a abril de 2014. Y en segunda instancia, los sordos que presentaron las pruebas Saber Pro en el periodo 2013. Reporte hecho a partir de la base de datos FTP del ICFES, que también estaremos utilizando para esta panorámica de los sordos en la educación superior en Colombia. En tercera instancia, estaremos haciendo referencia a qué significa acceder a la educación superior para los sordos. Allí estaremos abordando unos componentes fundamentales. Por ejemplo, destacaremos cuáles son los deberes de las instituciones de educación superior en cuanto a las adecuaciones que debe realizar para la atención de la población sorda colombiana. En segundo lugar, allí vamos a hacer un esbozo bastante detallado sobre la importancia que tiene para los actores educativos en la educación superior de reconocer cuáles son esas representaciones sociales sobre el sordo. Posteriormente estaremos haciendo referencia a un tema fundamental en la educación superior y también en la educación media, y es cuál es el papel de los intérpretes en la educación superior, cuáles son las problemáticas asociadas al servicio de interpretación. Allí estaremos haciendo referencia entonces a estos elementos. Finalmente, unas conclusiones de todo este recorrido y finalmente daremos un espacio para preguntas. Bueno, vamos a iniciar, creo que no nos habíamos presentado, me voy a presentar, mi nombre es Carlos Martínez, soy profesional especializado adscrito al Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en el área de Subdirección de Gestión Educativa, Grupo Media y Superior. Y
nuestro intérprete, por favor. Muy buenos días, mi nombre es David Villarreal. Soy adscrito al INSOR en el área de la Subdirección de Gestión Educativa. Mi seña es esta. Muchas gracias, David. Y mi seña es esta. Iniciamos entonces aquí con nuestro compañero David este tema que es de la mayor importancia. En primer lugar, debemos destacar que la educación para los sordos en Colombia es reciente, no tiene más de 20 años, pero el Instituto Nacional para Sordos durante esas 2 últimas décadas ha venido desarrollando actividades de manera incansable y de manera constante, permanente, en aras al desarrollo de la educación para los sordos en todos los niveles, desde la educación inicial, desde la educación media y por supuesto la educación superior. El día de hoy nos vamos a detener en la educación superior. Y en primer lugar quiero detenerme en la ley 1618, porque el INSOR ha tomado como referente la ley 1618 para proyectarse en su plan de acción dentro del marco de los derechos humanos y el goce efectivo de los derechos. En este sentido me voy a permitir leer el apartado referente a los deberes que según la ley 1618 tiene el Ministerio de Educación Nacional en relación con la educación superior. Primero, consolidar la política de educación inclusiva y equitativa conforme al artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley General de Educación y los lineamientos de educación para todos de la UNESCO. 2. Diseñar incentivos para que las instituciones de educación superior destinen recursos humanos y recursos económicos al desarrollo de investigaciones, programas y estrategias para desarrollar tecnologías inclusivas e implementar el diseño universal de manera gradual. Ojo que, por favor, aquí a nuestros, quienes están compartiendo con nosotros la videoconferencia, fíjate que dice diseñar incentivos. El punto 3, asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo que todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos análogos, sean plenamente accesibles a las personas con discapacidad. Yo me quiero detener aquí un segundo porque hay un video, lamentablemente no lo podemos hacer circular, pero usted lo puede observar allí en YouTube, colocando Sordos Universidad de Antioquia, y allí aparece el relato de algunos aspirantes sordos a la Universidad de Antioquia. Estos aspirantes sordos precisamente hacen referencia a que les queda muy difícil acceder a la universidad mediante la presentación del examen que toda la población en general presenta para acceder a la Universidad de Antioquia. ¿Por qué? Porque es que el sordo tiene como lengua materna o primera lengua la lengua de señas y lo están colocando, digamos, en el mismo nivel de los oyentes a presentar el examen en español, cuando para los oyentes el español es la primera lengua, de manera que en este sentido el punto 3 de la ley 1618, que dice asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio educativo que todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y cobertura, entre otros como los exámenes de admisión a las universidades, pues estos exámenes deben tener unos ajustes razonables.
En este sentido, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, ICFES, en convenio con el INSOR, ha desarrollado el ajuste razonable de la prueba Saber 11. Y los primeros estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 con esta nueva modalidad lo hicieron el año pasado. De manera que este año vamos a tener unos resultados de esas pruebas que, digamos, posibilitan que el sordo tenga esa posibilidad inclusiva, esa posibilidad de inclusión en la medida en que existe ese ajuste razonable. ¿En qué consiste el ajuste razonable en este caso? Pues que los exámenes de acceso a las universidades públicas se hagan para el sordo en lengua de señas. En eso consiste el ajuste razonable. Lengua de señas colombiana, por supuesto. El punto 4 de la ley 1618, que ustedes pueden descargar allí del navegador Google, coloca ley 1618, la puede descargar en PDF y la puede leer. Punto 4 dice: el Ministerio de Educación Nacional, acorde con el marco legal vigente, incorporará criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad como elementos necesarios dentro de las estrategias, mecanismos e instrumentos de verificación de las condiciones de calidad de la educación superior. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Ministerio de Educación debe hacer un seguimiento riguroso a la manera en que las universidades del país están haciendo el acompañamiento a los estudiantes sordos, y que ese acompañamiento debe ser muy preciso, debe ser adecuado, debe ser permanente para que el estudiante sordo permanezca en la universidad y se titule. El quinto dice: incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares para la inclusión educativa de la diversidad, la reflexión curricular y en especial la enseñanza a todas las personas con discapacidad que cumplan con estándares de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para el caso de los sordos es importante a los docentes de las instituciones de educación superior entregarles unos programas de formación o unos programas de inducción a propósito de la comunidad sorda colombiana, cuáles son sus características, cuál es la condición lingüística del sordo, que es un aspecto fundamental. El sexto punto: asegurar dentro del ámbito de sus competencias a las personas con discapacidad el acceso en condiciones de equidad con las demás y sin discriminación a una educación superior inclusiva y de calidad, incluyendo su admisión, ojo, mire que aquí dice incluyendo su admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad. En todo caso, las personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución de educación superior. Es decir, que en el caso de los sordos se debe garantizar el acceso en condiciones de equidad y dentro del marco de la equiparación de oportunidades, al igual que la permanencia y la promoción en el sistema educativo. Y no quiere decir esto que para el caso de las universidades públicas al sordo se le vaya a cobrar menos. No, el sordo en este caso tiene que pagar, para el caso de las universidades públicas, el mismo valor que pagan los oyentes y que exige el mínimo la universidad. Tiene que pagar lo mismo, pero dentro del marco de unas condiciones de equidad y de equiparación de oportunidades. El octavo numeral de la ley 1618 referente a los deberes de las instituciones de educación superior señala: las instituciones de educación superior, en cumplimiento de su misión institucional, en armonía con su plan de desarrollo, propugnarán por aplicar progresivamente recursos de su presupuesto
para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población. Este numeral es muy importante porque, como ya veremos más adelante, una de las problemáticas que presenta la educación superior para los sordos es el servicio de interpretación. El servicio de interpretación es un servicio costoso y, como ustedes pueden verificar, por ejemplo, existen numerosos videos en YouTube referentes a esta problemática. Este año hubo en España, en la Universidad Complutense de Madrid, una protesta por parte de los estudiantes sordos que fueron admitidos este semestre, porque si bien fueron admitidos a la universidad, en este caso la Complutense de Madrid, pues resulta que la universidad no les había asignado su servicio de interpretación. Entonces los sordos estaban perdiendo clase. Ellos hicieron una protesta ante las entidades directivas de la universidad y les respondieron que no había plata, que España en este momento está en un periodo de crisis y que no hay recursos. En fin, volviendo al numeral, está señalando que en su plan de desarrollo las universidades de educación superior están obligadas, es un deber de las universidades aplicar unos recursos presupuestales para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de las personas sordas. De manera que en este caso es importante que las universidades de Colombia, las públicas y las privadas que atienden población sorda, vayan incorporando en sus planes de desarrollo presupuesto para el pago del intérprete. ¿Por qué? Es que, como veremos más adelante, en nuestra descripción de la población sorda en educación superior, la mayor parte de la población sorda pertenece al estrato 1 y 2 y 3. Y resulta que, como el servicio de interpretación es costoso y es todos los días que el estudiante sordo debe tomar clase, pues la universidad debe considerar el apoyar con presupuestos a estas prácticas educativas que requieren del intérprete. Bueno, pasemos al numeral número 9. El Ministerio de Educación Nacional, mediante el concurso de las instancias y organismos que participan en la verificación de las condiciones de calidad de los programas académicos de educación superior, verificará que se incluyan propuestas de actividad física, de educación física, de recreación y entrenamiento deportivo para las personas con discapacidad. Es decir, que es un deber de las universidades apoyar la actividad física, los deportes de la población sorda colombiana. Numeral número 11. Las instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización y capacitación de licenciados y maestros en todas las disciplinas y la inclusión del tema de discapacidad en todos los currículos desde un enfoque intersectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que debe existir una capacitación, jornadas de sensibilización a propósito de la población sorda como una minoría lingüística en Colombia, como una minoría poblacional que tiene su propia lengua y que sin esa lengua pues no puede incluirse dentro de la sociedad mayoritaria. De manera que es importante que esas representaciones sociales que tiene la sociedad colombiana sobre la población sorda, muy enfocadas, eso lo veremos ahora adelante, pero muy enfocadas o digamos muy sesgadas por el enfoque clínico, debe ser ahora direccionada a ese enfoque socioantropológico, viendo el sordo en la educación superior como un extranjero. Más que como un extranjero, que como una minoría lingüística que en el territorio nacional solo tiene parangón o comparación con las minorías indígenas o las poblaciones afrocolombianas que usan, en el caso de San Andrés, la lengua raizal, o en el caso
de la población afrocolombiana, bueno, se me escapa en este momento el nombre de la otra población cerca de Cartagena. Bueno, ¿esto qué quiere decir fundamentalmente? Pues que el sordo, como tiene su propia lengua, necesita de su intérprete en la educación superior. Numeral 12. Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para ofrecer capacitación continua, presencial y a distancia de los directivos docentes de todos los niveles educativos y de otros profesionales vinculados a la temática de la discapacidad, que favorezcan la formulación y el normal desarrollo de las políticas de inclusión, con énfasis en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como parte del Plan Territorial de Formación Docente. Es decir, en este momento el INSOR viene adelantando una propuesta de asesoría y asistencia técnica a nivel nacional que implica toda la cobertura en el territorio de las instituciones de educación superior. Y en este sentido tenemos como objetivo dentro de nuestro plan de acción en el próximo cuatrienio la capacitación a los directivos docentes de las instituciones de educación superior sobre la temática, las condiciones, las necesidades, todos los referentes de adecuaciones que implica en el escenario la educación de la población sorda colombiana. Finalmente, el último numeral referente a los deberes de las instituciones de educación superior en Colombia, acorde con la Ley 1618, consiste en la asignación de recursos financieros para el diseño y ejecución de programas educativos que utilicen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para garantizar la alfabetización digital de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, y con el fin de garantizar un mayor acceso a las oportunidades de aprendizaje, en particular en las zonas rurales alejadas y desfavorecidas. El Instituto Nacional para Sordos INSOR, dentro de su plan de asesoría y asistencia técnica a las instituciones de educación superior, ha ya esbozado esa distinción entre las universidades que están más alejadas, que tienen algunas dificultades de acceso, por ejemplo, a Internet, o que tienen más dificultades de acceso por vía terrestre. Es decir, estamos hablando de los departamentos más alejados. Allí es precisamente en donde se está proyectando, o la ley 1618 está aquí señalando que se deben utilizar nuevas tecnologías de la información para la ejecución de nuevos programas educativos. Hasta aquí esta breve referencia sobre los deberes en relación con la educación superior para el Ministerio de Educación Nacional, según la Ley 1618. Es muy importante señalar que la Ley 1618 es estatutaria, es decir, que está por encima de otras normativas, y también es fundamental que la población sorda se apropie de la Ley 1618, que fue formulada recientemente el año pasado, está en proceso de reglamentación. Es muy importante que los jóvenes sordos que están aspirando a ingresar a la educación superior lean esta ley, se apropien de esta ley y ejerzan sus derechos ante las universidades, ante las instituciones de educación superior. Bueno, muy brevemente ahora pasaremos a hacer una referencia al panorama de los sordos en la educación superior en Colombia. En primera instancia, como habíamos mencionado, daremos esta panorámica según el reporte del Sistema Nacional de Información para la Educación Superior a corte de abril de este año. Es importante señalar que el reporte del SNIES no es de carácter obligatorio para las instituciones de educación superior, y en este sentido no todas las instituciones de educación superior, es decir,
no todas las universidades hacen el reporte a este sistema de información de educación superior del Ministerio de Educación. De manera que estos datos que yo les voy a presentar no son datos representativos del total de la población sorda en la educación superior en Colombia. No son datos que nos permiten categorizar el total de la población sorda en educación superior en Colombia. ¿Por qué? Porque en primera instancia, reitero, no todas las universidades del país que tienen estudiantes sordos dentro de sus planes de pregrado y dentro de sus planes de posgrado han reportado al sistema SNIES los sordos que tienen en sus instituciones. De todas maneras, se hizo esta sistematización de la información en aras a identificar precisamente qué universidades son las que están incorporando la información al SNIES y qué tipo de información sobre el sordo es que están presentando estas universidades a nivel nacional. Es importante señalar que la información que voy a relacionar fue reportada por las universidades de Colombia a corte de abril de este año y partiendo de la base de que el estudiante que se reportó tiene sordera profunda. Vamos a hacer esta lectura por departamento. El departamento que más reporta estudiantes sordos en la educación superior en Colombia es la ciudad capital, Bogotá, con un 23,86%. Debo hacer la salvedad de que la población total de estudiantes sordos que reporta el SNIES a corte de abril de este año es de 88 estudiantes sordos, 88. Por supuesto que hay más estudiantes sordos en la educación superior, pero vuelvo y reitero, no todas las universidades del país están haciendo este reporte. Es importante para las universidades, allí las direcciones de bienestar que nos están sintonizando vía streaming en esta conferencia, que las instituciones de educación superior reporten los estudiantes sordos que tienen dentro de sus programas curriculares de pregrado y de posgrado, porque en esta directa medida el Ministerio de Educación Nacional puede ofrecer una descripción más precisa sobre esta población a nivel nacional. Reitero que entonces con este conjunto no estamos hablando de muestra en este caso, estamos hablando de un conjunto de 88 personas, estudiantes sordos en educación superior, el 23,86% estudia en Bogotá. Le sigue Nariño con un alto porcentaje de sordos. Ya pasaremos a ver cuáles son las universidades que están haciendo este reporte, porque Bogotá y Nariño son los principales escenarios de educación superior en Colombia a esta fecha. Recuerde por favor que esto que estoy señalando aquí no es una categorización de la educación superior para sordos en Colombia, sino que es una descripción de las universidades que reportaron los sordos a corte de abril de 2014. En tercer lugar, tenemos el departamento del Quindío, con un total de 10,23% de estudiantes sordos. Le sigue posteriormente el departamento de Risaralda, con un 6,82%. Le sigue en su orden el departamento del Cauca,
con el 5,68%. Sigue en su orden el departamento de Antioquia con el 4,55%. Sigue en su orden el departamento de Santander con el 3,41%. Sigue en su orden el Valle del Cauca con 2,27%. Y tenemos finalmente al departamento del Tolima y del Huila con 1,14% cada uno, y también el departamento del Meta. Es decir, que tenemos en los departamentos que reportan sordos en la educación superior en Colombia son Antioquia, Bogotá Distrito Capital, Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Por supuesto que sabemos que existen sordos, por ejemplo, en la Universidad del Atlántico. Lo que nos permite ver este reporte es que la Universidad, por ejemplo, del Atlántico y que las universidades del Caribe, exceptuando algunas ya veremos del departamento del Magdalena, no están reportando los sordos que tienen en sus programas curriculares a nivel de pregrado y posgrado. Bueno, vamos ahora a hacer la lectura por municipio. Por municipio. Pasto, en el departamento de Nariño, es correlativamente el municipio que más estudiantes sordos está reportando en la educación superior, con un 37,50%. Le sigue Bogotá, con un 23,86%. Le sigue Armenia, con 10,23%. En su orden sigue Medellín, con 4,55%, y Bucaramanga, con 3,41%. Con 1,14% están las ciudades de Cali, Ibagué, Neiva, Santa Marta, Tuluá y Villavicencio. Es decir que las ciudades que reportan sordos en educación superior en Colombia son Armenia, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Bogotá Distrito Capital, Tuluá y Villavicencio. Vamos por favor con el nombre de las instituciones. Un segundo, para un vasito de agua. Vamos por favor a hacer aquí un repaso sucinto de los nombres de las instituciones de educación superior que reportan IES. Bueno, en primera instancia tenemos aquí las voy a leer indistintamente del porcentaje. Tenemos la Corporación Universitaria Unitec con 1,14%, la Corporación Universitaria Adventista UNAC con 2,27%, tenemos la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR con 34,09%,
Esta es la universidad que está reportando mayor número de sordos en la educación superior en Colombia, en el Sistema de Información Nacional de la Educación Superior, SNIES, a corte de abril de 2014. La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. En cuarto lugar le sigue la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt con 1,14%, la Corporación Universitaria Iberoamericana con 1,14%, la Corporación Universitaria Republicana con 12,50%, la Fundación Academia de Dibujo Profesional con 1,14%, la Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa, CIDCA, con 4,55%, la Fundación Universitaria Los Libertadores, con 2,27%, la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia con 1,14%, la Institución Universitaria Tecnológica de Confacauca con 5,68%, la Unidad Central del Valle del Cauca con 1,14%, esta está hervida. La Universidad de Antioquia con 1,14%, la Universidad de Ibagué con 1,14%, la Universidad de Los Llanos con 1,14%, la Universidad de Nariño con 3,41%. Fíjese que el departamento de Nariño es el que más estudiantes sordos reporta, con la Universidad de Nariño y con la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, AUNAR. La Universidad del Magdalena con 2,27%, la Universidad del Quindío con 9,09%, la Universidad Santo Tomás con 5,68%, la Universidad Surcolombiana 1,14% y la Universidad Tecnológica de Pereira con 6,82%. Estas que acabo de leer son las universidades que hicieron su reporte al SNIES de los estudiantes sordos que tienen dentro de sus programas curriculares de pregrado y posgrado. Reitero que no todas las universidades de Colombia están haciendo este ingreso de información al SNIES, por lo tanto lo que yo estoy señalando aquí no es representativo del total de la población sorda en educación superior en Colombia, sino que es una descripción pues de las universidades que están haciendo el reporte. El estado del programa, es decir, que si es un programa activo nos da un total de 96% en referencia a que el programa curricular de pregrado o de posgrado está en el momento activo, y tenemos un programa que en este momento está inactivo, un solo programa. El nivel, es decir, si hablamos de nivel de pregrado o posgrado, nos indica que el 98,86% de los estudiantes sordos, es decir, este conjunto de 88 estudiantes, está cursando programas curriculares de pregrado y que solamente un estudiante está cursando posgrado. El 100% de los estudiantes sordos en educación superior en Colombia está cursando sus programas curriculares en la modalidad presencial.
no se reportó ningún estudiante en modalidad o metodología a distancia. Pasemos ahora a hacer un recorrido por las carreras que están estudiando los estudiantes sordos en la educación superior en Colombia. Tenemos el comercio internacional con 1,14%, la contaduría pública con 2,27%, tenemos cultura física, deporte y recreación con 1,14%, tenemos derecho con 10,23%, muy representativo esta carrera. Tenemos el diseño gráfico con 1,14%, enfermería 2,27%, filosofía 1,14%. En el área de las ingenierías, los sordos también, fíjese cómo tienen su potencialidad para el desarrollo en estas actividades, estas carreras. Tenemos ingeniería electrónica 1,14%, tenemos ingeniería industrial 2,27%, ingeniería mecatrónica 1,14%. En el área de las licenciaturas, tenemos licenciatura en artes visuales 3,41%, licenciatura en biología y educación ambiental 1,14%, licenciatura en comunicación e informática educativa 1,14%, licenciatura en educación artística y cultural, licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental 1,14%, licenciatura en educación física y deportes 1,14%, licenciatura en lenguas modernas 2,27%, licenciatura en matemáticas 1,14%, licenciatura en pedagogía infantil 1,14%, licenciatura en teología 1,14%, maestría en salud ocupacional 1,14%, negocios internacionales 2,27%, odontología 2,27%, técnica profesional en contabilidad 1,14%, técnica profesional en procesos administrativos 4,55%. Ojo que aquí cuando estoy hablando de técnica profesional, ya los estudiantes han cursado sus primeros 4 semestres y ya van en procura de obtener su título profesional. Por género nos reporta aquí que el 53,41% son mujeres sordas, estudiantes sordas, mientras que el 46,59% de estudiantes sordos en la educación superior son hombres. Es decir que las mujeres van ganando en este momento, en este reporte, pero podemos decir que es bien equiparable en género la representatividad. Por fecha de nacimiento de los estudiantes sordos en la educación superior, según el reporte del SNIES, tenemos que
En la década de 1970, específicamente 1975, tenemos un 2,27%. Tenemos que en la década de 1980, en los años 86, 81, 89, 88, nuevamente 86, tenemos un 20,24% de estudiantes, y los demás estudiantes en su totalidad nacieron en la década de 1990. ¿Esto qué quiere decir? Esto básicamente quiere decir que el promedio de los estudiantes sordos en educación superior es, la media poblacional es de los 22 a 23 años, pero de todas maneras hay estudiantes sordos que tienen más de 35 años, pero ya es una minoría. Bueno, hasta aquí nuestro panorama de sordos en educación superior en Colombia, según el reporte del SNIES. ¿Qué podemos concluir de este reporte? Pues que hay universidades que no ingresan la información al SNIES, lo que no permite que el Ministerio de Educación Nacional, y en este caso el INSOR como entidad adscrita, pueda hacer una descripción representativa, categórica de los estudiantes sordos en educación superior en Colombia. Esto es algo que se tiene que trabajar en un futuro cercano por parte de las universidades y en articulación con el INSOR, para que las universidades incorporen la información y podamos así tener una información más precisa. Sin embargo, hay que señalar que los sordos están estudiando diversas carreras en la educación superior, siendo derecho una de las más representativas, las licenciaturas, todo tipo de licenciaturas, las ciencias contables, los negocios internacionales, las carreras en salud, filosofías, ingenierías, enfermerías. Es decir, los sordos en educación superior en Colombia están accediendo a esa oferta curricular de pregrado que están ofertando las universidades. Es decir, el sordo se quiere desempeñar en los diversos ámbitos profesionales a que puede tener lugar el mercado laboral de la sociedad colombiana. Yo creo que esto es muy importante, que nos queda a nosotros de conclusión, que la población sorda colombiana quiere ser partícipe de los diferentes procesos a nivel superior que ofrecen las universidades, diferentes carreras profesionales, y que está en toda su capacidad, en todo su potencial para lograr desarrollar su título, sacar adelante su título profesional en cualquier carrera. Ahora vamos a hacer, dentro de este eje temático de la panorama de los sordos en la educación superior en Colombia, voy a hacer referencia ahora a unos datos obtenidos de la base de datos FTP del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, a corte de 2013, por lo que respecta a la presentación del examen Saber Pro, el antiguo ECAES. El examen Saber Pro es el examen que todos los estudiantes de educación superior deben presentar antes de obtener su título. Voy a hacer ahora esa breve presentación del panorama de los sordos que presentaron pruebas Saber Pro. Esta lectura que voy a hacer de los estudiantes sordos que presentaron la prueba Saber Pro es mucho más representativa y mucho más categórica
sobre los sordos en educación superior en Colombia porque es obligatorio. Es decir, todo estudiante que va a obtener su título de pregrado y que va a presentar su prueba de Saber Pro tiene que diligenciar su formulario de presentación de la prueba, de manera que aquí sí vamos nosotros a tener una visión un poco más representativa en este aspecto de los sordos de la educación superior. Tenemos que el conjunto, esto no es una muestra, esto es censal, ¿no? El conjunto total de estudiantes que presentaron pruebas Saber Pro en Colombia durante el periodo 2013-1 y 2013-3, las dos pruebas del 2013 fue de 24 estudiantes. 24 estudiantes. Voy a pasar entonces a hacer la lectura porcentual por municipio de presentación de la prueba Saber Pro 2013. Tenemos que la ciudad capital, Bogotá, es en donde más estudiantes sordos presentaron la prueba Saber Pro en 2013 con un 33,33%. Y le sigue, ojo, le sigue Barranquilla con 20,83%. Le sigue en su orden Pasto con 8,33%. Y le sigue con el mismo porcentaje Cartagena con 8,33%. Fíjese que aquí ya tenemos unas universidades del Caribe que no veíamos en el SNIES. Tenemos con 4,17% varios municipios, ahí los relaciono. Armenia, Girardot, Manaure, Balcón del Cesar, Medellín, Neiva, Pereira y Valledupar. Todas estas con un total de 4,17%, lo que quiere decir que cada una de estas tuvo un sordo que presentó la prueba Saber Pro. Vamos ahora por el departamento de presentación de la prueba. Bogotá es el más alto con un 25%, le sigue Atlántico con un 20,83%, le siguen los departamentos de Bolívar y Nariño con 8,33% y con un sordo los departamentos de Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y Quindío. Vamos ahora por género. Por género. El 45,83% de estudiantes sordos que presentaron la prueba Saber Pro en 2013 son mujeres, mientras que el 54,17% de estudiantes sordos que presentaron la prueba Saber Pro son hombres. Es decir que en este caso, a diferencia del SNIES, es un poco más alta la presentación de estudiantes sordos, pero reitero que sigue muy balanceada en cuanto a género
los sordos en educación superior en Colombia. Tanto hombres como mujeres están accediendo a la educación superior, están presentando la prueba Saber Pro, pero ya daré ahora más adelante unas conclusiones. Por año de nacimiento, tenemos entonces que el 20,83% de las personas los estudiantes sordos que presentaron la prueba Saber Pro en el año pasado, 2013, nació en 1987. Es decir, que tienen un promedio de 29 años de edad. Le sigue con un 16,67%, (1986), 1988 con 8,33%, 1982 con 8,33%, 1983 con 8,33%. Tenemos un estudiante de 1968, es decir, un estudiante sordo que presentó la prueba Saber Pro el año pasado, que debe tener en este momento 10, 20, 30, más de 40 años, ¿no? 40 años. Y tenemos 3 estudiantes que nacieron en la década de 1990, 1992 y 1993, un estudiante por cada una de estas fechas. El estado civil de los estudiantes sordos que presentaron la prueba Saber Pro el año pasado nos indica que el 83,33% son solteros y que el 16,67% son casados. Voy a pasar a relacionar ahora el nombre de las instituciones de educación superior en la que los estudiantes sordos presentaron la prueba Saber Pro, es decir, a qué institución de educación superior pertenecen los estudiantes sordos que presentaron su prueba Saber Pro el año pasado. Tenemos que la universidad que más reporta estudiantes presentando la prueba Saber Pro es la Universidad del Atlántico, con un 20,83%, siguiéndole en su orden la Universidad Pedagógica Nacional con un 16,67%. Estas son las dos universidades que más estudiantes sordos tienen en sus programas curriculares de pregrado y que presentaron la prueba Saber Pro el año pasado. Le siguen en su orden la Universidad de Nariño con 8,33% y la Universidad del Tolima con 8,33%. Y con un estudiante sordo que presentó la prueba Saber Pro, las siguientes universidades que les voy a mencionar: la Corporación Escuela de Artes y Letras, la Corporación Universitaria Americana, la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, sede principal, la Escuela Normal Superior de Neiva, la Escuela Normal Superior María Inmaculada, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad del Quindío, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Tecnológica de Pereira.
Pasemos ahora a hacer una lectura de las carreras de los programas curriculares de pregrado que presentaron los estudiantes que presentaron, valga la redundancia, la prueba Saber Pro en el año 2013. Es muy importante señalar aquí que el ciclo complementario de las escuelas normales superiores, junto con la licenciatura en Cultura Física, Recreación y Deportes, son las más representativas, con un 12,50%. Y le sigue en su orden de representatividad la licenciatura en Pedagogía Infantil con 8,33%. Voy ahora a hacer la lectura de las diferentes carreras, y cada una de estas carreras que voy a mencionar, cada uno de estos programas curriculares de pregrado, reportó un estudiante sordo. Arquitectura, artes visuales, ingeniería de sistemas, licenciatura en arte y folclore, licenciatura en biología, licenciatura en biología y educación ambiental, licenciatura en biología y química, licenciatura en comunicación e informática educativa, licenciatura en diseño tecnológico con énfasis en sistemas mecánicos, licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades, español e inglés, licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, licenciatura en educación física, licenciatura en química y educación ambiental, psicología, publicidad y marketing creativo. Vemos un fuerte énfasis en las licenciaturas. El carácter de las instituciones de educación superior. El 8,33% corresponde a institución universitaria, mientras que el 79,17% corresponde a universidades y a escuelas normales superiores el 12,50%. Bueno, vamos a hacer un breve receso para que descanse nuestro intérprete, un receso de 30 segunditos, mientras que tenemos acá un breve descanso. Yo voy, sin embargo, ya vamos a terminar aquí la lectura de la prueba Saber Pro y haré las conclusiones. Entonces, por favor, un breve receso de 30 segunditos. David.
Bueno, regresamos nuevamente aquí en nuestra videoconferencia Sordos en Educación Superior. Continuamos con nuestra descripción de sordos en educación superior que presentaron la prueba Saber Pro en 2013. Pasemos ahora por el número de personas en el grupo familiar de los estudiantes sordos. Tenemos que el 25% tiene 4 personas en su núcleo familiar, el 20,83% tiene 3 personas y el 12,5% tiene 2 personas. El 16,67% tiene 5 personas en su núcleo familiar, 4,17% tiene 6 personas, 8,33% 7 personas, 4,17% tienen 8 personas en su núcleo familiar y el mismo porcentaje para 9 personas. Tenemos entonces, ya para terminar esta descripción, que por núcleo curricular de pregrado tenemos las escuelas normales superiores 12,50%, arquitectura 14,17%, artes plásticas 4,17%, educación, es decir, las licenciaturas 66,67%, las ingenierías 4,17%, psicología 4,17% y publicidad 4,17%. Hasta aquí este panorama, digamos, de los sordos en educación superior a partir de la descripción de universidades, de departamentos, de municipios y de todas estas diferentes variables que a nivel nacional han posibilitado este panorama, tanto a partir de la base de datos del SNIES como a partir de los sordos que presentaron la prueba Saber Pro y a partir de la sistematización de información de la base de datos del ICFES. Pasemos muy brevemente a señalar qué significa acceso a la educación superior para los sordos. Es importante destacar que el número de estudiantes sordos en educación superior en Colombia es muy pequeño, es muy reducido en comparación con el número de estudiantes que se está graduando de la educación media, es decir, que se está graduando de su bachillerato. Es importante retomar la ley 1618 en cuanto a que hay que realizar un trabajo muy fuerte, constante, en aras a que las universidades de Colombia implementen diferentes adecuaciones para que la población sorda que está saliendo de la educación media pueda acceder a la educación superior, ese estudiante pueda profesionalizarse, ese estudiante pueda titularse y podamos tener entonces un actor social que contribuya con su trabajo a la sociedad colombiana. En este sentido, yo creo que lo que podemos concluir es que hay mucho por hacer. En este sentido, ¿qué significa acceso a la educación superior para sordos? En primer lugar, ¿qué deben hacer las instituciones de educación superior? En primer lugar, la universidad debe ofertar sus programas curriculares de pregrado y de posgrado en lengua de señas colombiana. Esto es algo fundamental, porque el aspirante sordo todavía no es estudiante. El aspirante sordo, cuando ve que una universidad
oferta los programas curriculares de pregrado en lengua de señas colombiana, pues se da cuenta que está ante una universidad incluyente. Yo creo que este concepto es fundamental y lo estamos trabajando como parte de nuestra asesoría, nuestra propuesta de asesoría de asistencia técnica a las CIES de Colombia. Las universidades de Colombia, acorde con la ley 16/16/18, deben pasar a ser universidades incluyentes. Cuando ese aspirante sordo ingresa a través de un proceso de admisión en el cual la universidad le puede facilitar el servicio de interpretación, es decir, el intérprete, pasa a un nuevo rol, el rol de estudiante. Cuando un sordo adquiere el rol de estudiante en una universidad, es importante que esa universidad le facilite un proceso de acompañamiento en el cual el servicio de interpretación sea financiado total o parcialmente por la universidad. Ya vimos que el estrato social de los estudiantes sordos en educación superior está el estrato 1, 2 y 3, que es el mayor porcentaje. Es decir, que no existe esa capacidad o esa solvencia económica que le permita a la familia del estudiante sordo afrontar un gasto considerable como es el gasto del intérprete, porque es todos los días que el intérprete debe acompañar al sordo en sus clases. De manera que eso es algo que la institución debe comenzar a pensar, a proyectar dentro de sus propuestas económicas cuando ingresa un estudiante sordo, cuando lo incorpora dentro de alguno de sus planes curriculares del pregrado. Además de esto, ¿qué debe hacer la universidad? En la medida en que esta universidad cuando ingresan los estudiantes sordos, pasa a ser una universidad incluyente, debe organizar unas jornadas de sensibilización con los docentes, con los directivos, con los actores educativos, directivos, con el personal administrativo, jornadas de sensibilización o inducción referentes a qué es el sujeto sordo, para que en esa medida haya un acercamiento a la condición del sujeto sordo y a partir de ese acercamiento entonces todos los actores de la universidad entren a formar parte de eso que estamos denominando la universidad incluyente, porque no es el sordo o el que se tiene que adecuar a las condiciones de la universidad, sino que es la universidad y sus actores institucionales los que deben hacer ese esfuerzo por adecuarse a la condición del sordo. En ese sentido, esas jornadas de sensibilización deben tener componentes temáticos como por ejemplo, ¿qué es el sujeto sordo? ¿Quién es? ¿Qué papel juega el concepto de la discapacidad en el sujeto sordo? Es decir, esas miradas clásicas, que es la mirada clínica del sujeto sordo sobre la persona sorda, una mirada clínica y una mirada, por otro lado, socioantropológica, que ve al sujeto sordo como parte de una minoría lingüística, con una lengua propia, con todas sus capacidades cognitivas intactas y en posibilidad de potenciarse para el desarrollo intelectual de este individuo. Es decir, es importante que los actores educativos de la educación superior se acerquen a la comprensión del sujeto sordo no como un sujeto discapacitado cognitivamente, un sujeto especial, no. Pues el sujeto sordo es un sujeto con todas sus potencialidades intelectuales completas por ser desarrolladas y solo se pueden desarrollar a partir de la lengua de señas colombiana.
de la lengua de señas. Como para nosotros los oyentes, la lengua es importante para que también conozcamos el mundo, nos desarrollemos intelectualmente. De la misma manera, para el sordo es a través de la lengua de señas que él puede aprender, que él puede conocer. De manera que en este sentido es fundamental que se despliegue esa mirada socioantropológica dentro del marco de los derechos humanos y el goce efectivo de los derechos. En este sentido, es importante que la comunidad educativa, en este caso la comunidad universitaria, sepa muy bien qué es la lengua de señas, que es a través de la lengua de señas que el sujeto sordo puede incorporar los contenidos de las diferentes asignaturas, que es a través de la lengua de señas que el sordo puede comunicarse con el mundo, y que la lengua de señas fundamental es reconocida por la Ley 324 de 1996 como una lengua, es decir, es una lengua reconocida por el Estado colombiano mediante decreto. Y que en la directa medida en que el sujeto sordo usa la lengua de señas, pues entra a formar parte de la comunidad sorda de Colombia, que usa la lengua de señas también. Y en este sentido, el sordo como actor en una universidad y con el rol de estudiante forma parte de la minoría lingüística de Colombia, en este caso la minoría lingüística sorda, y que entra a formar parte, digamos, de esa diversidad cultural, de esa heterogeneidad sociocultural que caracteriza a nuestro país. Esa es la mirada, esa es la perspectiva que debe priorizarse en las instituciones de educación superior y para los diferentes actores educativos en la educación superior. La mirada clínica no debe ser priorizada en esa instancia educativa. En la vida universitaria es esa perspectiva socioantropológica y dentro del marco de los derechos humanos y el goce efectivo de los derechos. Por supuesto que este es un tema que no podemos agotar en este momento, es un tema muy extenso. ¿Cuáles son las adecuaciones, por ejemplo, que la universidad, cuando se concibe como una universidad incluyente, privada o pública, debe realizar para entrar a articular la ley 1618? Podemos hablar entonces de una adecuación a la forma o al formato de la evaluación, es decir, al formato de presentación de los parciales. ¿Por qué? Porque para el estudiante sordo es muy difícil presentar sus pruebas parciales de la misma forma en que la presentan los oyentes, es decir, usando como primera lengua el español y con la mediación del intérprete. A lo que vamos es a que las pruebas parciales deben ser adecuadas a lengua de señas colombiana, para que el sordo en ese sentido se le pueda garantizar el goce efectivo de los derechos, en este caso en la adecuación a los procesos evaluativos, y por supuesto esto es respaldado por la ley 1618. En ese sentido estaríamos hablando de una adecuación al componente evaluativo. De manera que, para concluir, ¿quiénes intervienen en la educación superior para sordos? Intervienen los diferentes actores de la vida en una universidad: docentes, administrativos, personal de vigilancia, los directivos docentes y la demás población de estudiantes. Todos intervienen en la adecuación que refiere al acompañamiento del estudiante sordo en la vida universitaria, la promoción
de la cultura sorda, la promoción de la lengua de señas, la promoción en la vida universitaria de la cultura sorda es fundamental. Finalmente, cuando el sordo se titula, es importante que las instituciones educativas articulen en la adecuación a los programas de egresados a los estudiantes sordos con el fin de brindarles una vinculación profesional. Es decir, que esa vinculación debe ir articulada con el programa de egresados que toda universidad tiene. ¿Y qué papel juegan los intérpretes? Ese es otro actor fundamental dentro de este proceso. Es un tema que no se agota, las problemáticas del servicio de interpretación en la universidad. Hay diferentes, vamos a mencionar algunas. La mayor parte de los intérpretes en Colombia no tiene profesión, no se ha titulado. Es decir, que no está certificado para ejercer un servicio especializado como es el servicio de interpretación en un contexto en el que se exige que las personas que van a participar de los procesos formativos pues tengan un título. Este es un aspecto que se viene trabajando en la certificación del intérprete. El intérprete en la universidad, eso tiene unas diferentes problemáticas que se han venido estudiando en otras latitudes, en España, en México, en Argentina, en Colombia, porque las problemáticas son muy diversas. Por ejemplo, la universidad contrata a un intérprete y el intérprete no cumple con los horarios asignados a las diferentes clases. Entonces el sordo, cuando no llega el intérprete, pues no puede recibir los contenidos que se le transmiten o en una clase o en una conferencia. De manera que estos son muchos de los problemas que se asocian. Otro puede ser la profesionalización del intérprete respecto a la carrera que está cursando el estudiante sordo. Muchas veces el intérprete, cuando un sordo está estudiando derecho o arquitectura, que son carreras que por supuesto son unos campos del saber muy especializados, y el intérprete no conoce ese campo léxico propio de esa disciplina de saber, pues tampoco le va a poder transmitir al estudiante sordo esos contenidos especializados. Es algo en lo que el INSOR y en lo que estamos trabajando, porque es una problemática. ¿Qué podemos hacer para responder estas preguntas, estas problemáticas? Precisamente el INSOR viene esbozando unos proyectos en aras a que el servicio de interpretación en Colombia en primera instancia se certifique mediante una prueba, y en segunda instancia la apertura en algunas universidades de Colombia de la licenciatura en interpretación o en servicio de interpretación en lengua de señas colombiana. Vamos a concluir finalmente. ¿Qué podemos destacar de todos estos elementos que hemos aquí visto someramente? Los estudiantes, la educación en Colombia para los sordos es muy reciente, no tiene más de 20 años. El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en Colombia es pionero a nivel, por supuesto, nacional, pero también a nivel internacional, y es referente en todo este trabajo que ha desarrollado por los sordos en el ámbito educativo. En todos los niveles, el INSOR ha venido trabajando como entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, desde el preescolar, pasando por la educación básica, por la educación media, y es allí, en estos tres niveles, en donde más ha trabajado durante los últimos 20 años, pero durante los últimos 8 o 10 años
el INSOR ha venido haciendo esfuerzos por el trabajo en la educación superior para la población sorda colombiana. En este sentido, han habido muchos avances, pero vamos a decir que está todo por hacer. Hemos visto que hay una brecha entre la educación media y la educación superior en la población sorda colombiana. Esa brecha en los próximos 10 años debe ser cerrada. Y muy seguramente va a ser cerrada con la iniciativa, con los proyectos, con las líneas estratégicas, con el plan cuatrienal, con el plan decenal que viene proyectando el Instituto Nacional para Sordos INSOR, con esa propuesta de asesoría y asistencia técnica a las instituciones de educación superior en Colombia para transformar a las universidades de Colombia en universidades incluyentes. La ley 1618 lo que procura es hacer de Colombia una sociedad incluyente, pero la sociedad colombiana no puede convertirse en sociedad incluyente cuando las instituciones educativas, y en este caso las instituciones de educación superior, no se transforman en universidades incluyentes. ¿Cómo se transforma una universidad pública o privada en Colombia en universidad incluyente? Vamos a la ley 1618, todo ese esbozo referente a los deberes de las universidades por lo que a la educación superior respecta, para atender a estas minorías que tienen limitaciones, diferentes limitaciones. Vemos también que la población sorda en Colombia, con ese panorama que describimos, está accediendo no en el volumen, no en el porcentaje de estudiantes que sería deseable tener. Es muy poca la población sorda que está accediendo a la educación superior, pero podemos ver con eso que hemos descrito que la población sorda está ingresando a todas las carreras. La población sorda, tanto hombres como mujeres que son los que están ingresando, tienen ese anhelo de estudiar, tienen ese deseo de salir adelante, de profesionalizarse, tienen ese anhelo de ser unos actores sociales que aportan al resto de la sociedad, porque el sordo puede aportar a la sociedad en la directa medida en que toda su potencialidad cognitiva e intelectual puede ser desarrollada con unas adecuaciones educativas especiales, particulares, el sordo está en toda esa potencialidad. Eso es lo que vemos. Que hay mucho por hacer, que hay mucho por trabajar, eso también creo que nos queda como conclusión, pero diremos que una conclusión principal es que los sordos están accediendo a la educación superior, que las universidades deben hacer las debidas adecuaciones, también es una conclusión. Finalmente, sé que hay muchas preguntas por parte de las personas que están conectadas por vía streaming a esta videoconferencia. Por razones técnicas no podemos recibir sus preguntas en este momento, pero por favor escriban los siguientes correos y allí pueden enviar sus preguntas el día de hoy. Los correos son gestioneducativa@insor.gov.co. Repito, gestioneducativa@insor.gov.co, o a mi correo institucional carlos.martinez@insor.gov.co. Repito, carlos.martinez@insor.gov.co.
insor.gov.co. Todas, por favor, las preguntas asociadas a los sordos en educación superior por parte de la población sorda, por parte de diferentes actores sociales o por parte de las instituciones educativas de educación superior, envíenoslas a esos correos que nosotros las estaremos respondiendo muy puntualmente. Queremos agradecer a todas las personas que en este momento han estado conectadas durante el transcurso de esta videoconferencia en un tema de la absoluta vigencia y pertinencia como es la educación superior para los sordos de Colombia. Ya para finalizar, recuerden que juntos construimos una sociedad incluyente para todos y todas. Muchas gracias.